Muchísimas gracias por continuar en sintonía en esta emisión, la de 1 a 3. Vamos a hablar de temas de seguridad. En las últimas semanas se ha reportado a presuntos miembros de grupos de crimen organizado entregando despensas a la población. Es algo que hemos visto en Jalisco, en Guanajuato o, por ejemplo, en Morelos. Las ONGs el día de ayer lo calificaban como engaños y dádivas. Para hablar sobre este tema, la relación entre narcotráfico y sociedad, y aún peor, la relación o presunta relación entre narcotráfico y gobernantes. Le agradecemos al catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad, Víctor Sánchez, que nos tome la comunicación. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Luisa. Es un placer estar contigo y con tu auditorio. Buenas tardes a todos. Al contrario, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Víctor, tú has seguido las acciones de los grupos de crimen organizado, en concreto de los narcotraficantes, por muchos años. Es, digamos, una fuerza, un choque, una lucha por territorio que ha ido cambiando. ¿Cuál es el mapa actual? Te preguntaría para comenzar, ¿con quiénes estamos lidiando? ¿A quiénes tendríamos que monitorear? Porque al parecer, pues algunos se han empoderado en los últimos sexenios. Bueno, es que hay en concreto 8 grandes organizaciones criminales en México, más aproximadamente unas 50 de menor tamaño. Muchas de estas son regionales y no por ello dejan de ser más peligrosas o tienen influencia en determinadas zonas. O sea, por ejemplo, se ha vuelto muy mediático en los últimos años el cártel Santa Rosa de Lima o Sangre Nueva Z en Puebla, o Guerreros Unidos, o Los Rojos en Guerrero y Morelos, de tal forma, o la Unión Tepito en la Ciudad de México, de tal manera que a pesar de no ser una de estas organizaciones criminales de gran tamaño, son generadoras de violencia y pueden tener un impacto directo en la vida de las personas. ¿Cómo entender acciones, pues casi de propaganda, acciones quizás hasta de desafío a las autoridades, como estas entregas de narcodespensas que hemos visto en las últimas semanas, Víctor? ¿Qué están haciendo? Sí, pues? De hecho, se han repartido despensas o el monitoreo que hemos llevado a cabo es que hay al menos 12 entidades federativas en donde aproximadamente 7 organizaciones criminales y algunos subgrupos de estas organizaciones criminales han repartido despensas. No es algo nuevo, o sea, es decir, desde 2004, por ejemplo, teníamos registros de posadas organizadas por el Cártel del Golfo, ha habido festejos del Día de las Madres, ha habido festejos del Día del Niño, en algunos huracanes que se han registrado en el pasado, organizaciones criminales han entregado víveres, también cuando hubo sismos, por ejemplo, enviaron víveres a Oaxaca. Entonces no es algo nuevo, lo que sí es que en esta pandemia se ha potenciado, es decir, mientras que antes eran eventos muy espaciados, lo que tenemos ahora es casi una especie de tendencia entre todas las organizaciones criminales y en gran parte del territorio nacional, lo cual nos debe preocupar. ¿Por qué? Porque es un síntoma de los vacíos que está dejando el Estado en temas de seguridad, pero también en temas de desarrollo social. Y también me imagino en vacíos de impunidad. Y si me permites un poco enfocar ahí la entrevista, hemos visto hasta bodas en catedrales y una permisividad a ciertos integrantes de cárteles de narcotráfico. Se dijo que la guerra contra estos grupos era precisamente para combatirlos, para erradicarlos. Ahora sabemos que descabezarlos o, digamos, capturar o exterminar en algunos casos a los líderes generó todas estas células. Las últimas revelaciones por periodistas, por personajes públicos, nos dicen que esto quizá también tenía la intención de favorecer a unos y a otros. ¿Cómo entender las relaciones poder-narcotráfico en los últimos años y a dónde nos ha llevado esto? Bueno, es que el crimen organizado actúa un poco como las empresas monopólicas, o sea, es decir, lo que quieren es tener control de los reguladores. Es como mucho de lo que hemos visto en la historia mexicana, que las empresas, los grandes oligopolios, tratan de cooptar a los organismos reguladores. En este caso, los organismos reguladores son las instituciones de seguridad federales, estatales y municipales, de tal manera que existe toda la intención precisamente para desbalancear
la competencia frente a las organizaciones rivales a la hora de cooptar a las autoridades, y por ende hay una propensión muy grande de las organizaciones criminales a hacerse de contactos y de infiltrar a los gobiernos, que como tú dices, de manera preocupante, pues nos enteramos que al menos hasta ahora han llegado a un exsecretario de Seguridad Pública y posiblemente hasta un presidente de la República. Al menos, esa es la frase clave. Y hablando precisamente de García Luna, te preguntaría en un minutito, Víctor, que nos queda, ¿cuál es la relación, cómo juega Estados Unidos en la relación del narcotráfico, el gobierno, la sociedad mexicana? Bueno, es que Estados Unidos, si lo vemos como claro, ha sido el detonante de los últimos como descubrimientos de infiltración de autoridades. Si se ve, los últimos gobernadores que se han visto involucrados, alcaldes, legisladores, secretarios de seguridad, incluido García Luna, son por procesos en Estados Unidos, lo cual debe preocuparnos porque requiere que otro país indague sobre estos asuntos para que nosotros vayamos a la acción y tomemos cartas en el asunto. Es decir, esto nos habla de las debilidades del sistema judicial y de los sistemas de control interno de las instituciones de seguridad pública en México. Víctor Sánchez, nos tenemos que ir, se nos fue rapidísimo el tiempo. Te agradezco la claridad con la que nos explicas estos asuntos. Me quedo un poco preocupada, pero la información es el primer paso para el combate a estas acciones que no queremos ver en México y que tú nos explicas. Muy bien, ¿dónde te leemos, dónde te seguimos, Víctor? Bueno, regularmente saco textos de forma esporádica en Nexos, en Animal Político, y de forma permanente en Vanguardia, en Saltillo y en Milenio Laguna, ambos en Coahuila. Ahí dejamos la recomendación para quien quiere informarse más a fondo sobre esto que ya nos compartes. Víctor Sánchez, catedrático en la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad pública, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Al contrario, un abrazo hasta allá. Es la 1:55. Vamos a la pausa, no se despegue. Al regresar vamos a estar platicando con el presidente del CEN del PAN, con el dirigente panista Marco Cortés, sobre sus reacciones a estas acusaciones en contra de dos exfuncionarios del último sexenio panista, sobre otras propuestas que tienen ellos respecto al acuerdo nacional para salir de esta crisis sanitaria y económica. Regresamos, no se despegue.